Tenemos una invitación, está aquí en el Senado con nosotros Mardonio Carballo. Gracias, Mardonio, por acompañarnos. Un poco para que dejemos de hablar tanto de los imecas y empecemos a hablar también de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, de los otziles. Déjenme decirles de qué se trata esta información que les queremos dar, que también es muy importante. Sé que de repente la ciudad no se ocupa de los pueblos indígenas, que no les preocupan, que no les ocupan, y les pediría silencio porque está aquí un invitado nuestro y pues denos chance, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Es una cosa fundamental que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una de las reformas llamadas estructurales más importantes que aprobó este Senado de la República, la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunas semanas resolvió un amparo promovido por Mardonio Carballo y por un grupo de organizaciones que enmendaba una gravísima omisión legislativa, y la Suprema Corte declaró inconstitucional la redacción de esta ley, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Gracias al amparo de Mardonio, el artículo 230 de la Ley Federal fue reformado para incluir a las lenguas nacionales. Hace apenas unos días la Cámara de Diputados aprobó este cambio por unanimidad. Y el cambio no es menor. El artículo 230 actualmente estipula lo siguiente: en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán de hacer uso del idioma nacional. Échenme la mano, si no me voy a quedar afónico aquí gritando. Y es un poco el reflejo justo de lo que pasa con los temas indígenas. A nadie le importan en el Senado. Estamos hablando de un amparo que procedió, que reformó la Ley Federal de Telecom, que vamos a tener que reformarla porque habíamos hecho una omisión gravísima que excluía a cerca del 10% de la población, y no nos preocupa, no nos ocupa. Es la primer contrarreforma de las reformas estructurales. Como esa pueden venir muchas más. Es una forma de enmendarle la plana a todos los senadores que aprobaron esta ley. Y aún así, de verdad, a mí sí me entristece y me preocupa que haya esta actitud de indiferencia, porque lo único que refleja es la actitud discriminatoria, indiferente e incluso racista del Senado de la República con los pueblos indígenas, porque no están representados aquí, porque del 10% de los senadores no hay un solo senador indígena o que se haya declarado hablante de alguna lengua. Entonces, es un tema de fondo. Estamos hablando de un amparo aceptado por la Suprema Corte, que declaró inconstitucional un artículo de una ley fundamental, y bueno, la actitud es esta. Entonces, bueno, solo les quería anunciar que el próximo 19 de abril, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado va a sesionar justamente para hacer la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Vamos a buscar que se apruebe antes de que termine este periodo. Hay muchos temas y lo sabemos. Tenemos datos personales, anticorrupción, mando único, marihuana. Pero es hora también de poner en nuestra agenda como prioridad los asuntos de una minoría de mexicanos que el Senado insistentemente quiere hacer invisibles. Por eso es que me enorgullece de verdad que esté hoy aquí con nosotros Mardonio, que esta es una forma del Senado de reconocer que redactamos mal una ley, que algo que insistimos los senadores del PRD y muchos otros senadores respecto al 230 se omitió, y hoy la Suprema Corte le da la razón a los ciudadanos y le da la razón a una posición que se estableció en contra de la discriminación de los pueblos indígenas. Por eso le quisiera ceder la palabra a Mardonio, agradecerle su presencia en el Senado y agradecerles a quienes se quedaron por su atención. Buenas tardes.
Pues así como lo está apuntando Zoé Robledo, desde julio del 2014 entramos en un proceso legal en contra del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Después de sortear varios asuntos hasta cierto punto irrisorios, logramos llegar, entre ellos, nada más para que quede claro, se pedía que yo comprobara mi calidad de integrante de algún pueblo originario para poder hacer frente al artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Logramos salvar eso con una revisión y llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte declara inconstitucional el artículo 230, que me parece será la primera abolladura a una ley, a tres leyes, a tres reformas energética, educativa y de telecomunicaciones, dado que atentan estas tres reformas contra los pueblos originarios de México. Es decir, cuando vengan las expropiaciones de tierras de los pueblos originarios, ya nos veremos las caras y ya plantearemos otro tipo de situaciones ante un país que no quiere legislar para todos. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Enmienda la plana a los legisladores, y qué maravilla que después de todo este proceso, a través de la Cámara de Diputados, logremos generar una nueva redacción del artículo 230. El artículo 230 constreñía el uso de las lenguas originarias a estaciones de radio de uso social indígena. Bajo esta lógica, lo que yo hacía en Las Plumas de la Serpiente con Carmen Aristegui, con mi despedida en náhuatl, resultaba ilegal. Qué bueno que a estas alturas estemos intentando resarcir. Ya hicimos la Suprema Corte, ya está la declaratoria de inconstitucionalidad, ya llegamos a la Cámara de Diputados, ya se aprobó por unanimidad y ahora está en el Senado. El 19 de abril, como dice Zoé, se estará votando, y este es un llamado a los legisladores a legislar para todos. Este es un llamado a los legisladores para que conozcan, que sepan el país en el que están viviendo, el país que paga sus emolumentos nada bajos para que puedan hacer frente a una encomienda importante. También los pueblos originarios necesitamos y exigimos que en las leyes se nos contemple. Bajo esta lógica es importante señalar que el 20 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional este artículo. Me congratulo de que haya eco, de que haya cómplices en el Poder Legislativo para poder hacer frente a un retroceso, me parece importante. La Ley General de Derechos Lingüísticos otorga el carácter de lengua nacional a cualquiera de las lenguas que se hablen en nuestro país. Así que ustedes también como medios les pedimos hagan eco de esto, porque efectivamente es yo digo que la primera abolladura a una ley que se hizo, que se ha presumido como una super ley. Me parece que este es el primer retroceso y vendrán más, porque, insisto, este es un país que no legisla para todos. No se incluye en la legislación a los pueblos originarios de México, y eso es una exigencia. Gracias. No, se va a reformar lo que aprobaron los diputados por unanimidad. Es una nueva redacción del 230 que va justamente actualizándose a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, no nos queda de otra, hay que decirlo, no nos queda de otra. Las resoluciones y las sentencias de la Corte no son opinables, son acatables, y la tenemos que acatar, y la que tenemos que acatar a la brevedad. Ayer hubo una discusión aquí en el Senado respecto a las responsabilidades que se podían correr por no llamar a un suplente. Y ahí sí les preocupaba mucho que las responsabilidades que podía cometer el Senado por la omisión de llamar al suplente. Esta es peor. No atender este asunto nos puede traer a todos los senadores, a los 128, ahí sí, responsabilidades por no acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que dice la minuta de la Cámara de Diputados y con la cual yo estoy de acuerdo con la redacción? Que el texto del 230 queda como sigue: en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Y continúa, las concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Cuando se refiere a las disposiciones legales, a lo que se está refiriendo el artículo es al artículo 6 de la Ley de Derechos Lingüísticos, que establece lo siguiente: el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. La Ley de Telecomunicaciones controvertía la Ley de Derechos Lingüísticos. Se está imponiendo el espíritu de la Ley de Derechos Lingüísticos, y así se tiene que adoptar en la Ley General de Telecomunicaciones. Ahí están, por cierto, en todas las memorias del proceso legislativo, todas las reservas que se hicieron para que el 230 no quedara así. Y ahí está la respuesta de los senadores que dijeron que no había restricción, que no era… Bueno, pues ahí está la Corte, y nuevamente vamos a tener que caer en el pesado papel de decir, se los dijimos. Buenas tardes, senador Zoé Robledo y Mardonio, dos cosas, bueno, tres cosas. El dictamen original en Cámara de Diputados venía algo así como que al hacer uso de lenguas indígenas, los concesionarios no se podía discriminar, ni limitar, ni inhibir este tipo de utilización de los lenguajes. Se le quitó en la Cámara de Diputados. ¿No cree que era importante que se conservara eso para centrar que no se discriminara las lenguas indígenas? Dos, ¿qué tanto va a contribuir para que se hagan contenidos plurilingüísticos en los medios de comunicación mexicana, no solamente los indígenas, sino los concesionarios privados? Y tres, que va ligado la campaña del IFT en contra de las radios comunitarias, que ellos les llaman ilegales, que muchas son indígenas. ¿Qué le parece esa campaña que ha desatado el IFT? Aquí está el tema de la redacción, pero… Sí, yo creo que un paso importante es de ese artículo. La Suprema Corte ya había dicho justamente que inhibía que los concesionarios pudiesen en algún sentido verse inhibidos en el uso de las lenguas indígenas, y también el dictamen de la Suprema Corte dice algo que es importantísimo. Dice que atenta contra la educación multicultural e intercultural, que me parece ese es un tema que también debería importarnos, dado que tiene su reflejo en otra reforma estructural, que es la reforma educativa. Pienso que la redacción, por lo menos, siempre lleva, yo siempre digo que lleva jiribilla las leyes, y este artículo no está exento de la jiribilla. Yo creo que lo que será importante es ver cómo podemos darle la vuelta en tanto ya se reconoce el uso de las lenguas nacionales. Me parece que como primer punto es importantísimo reconocer y saber y hacerle saber a la gente que en México no hay una lengua nacional, hay lenguas nacionales, que es una cosa importantísima y ya debería ser, me parece, una discusión zanjada, ¿no? Yo es lo que tengo que decir. Sí, no, simplemente para ahondar en esto. A ver, en la redacción anterior, lo que establecía de manera excluyente, de lo que acaba de decir Mardonio, era la siguiente redacción: en sus transmisiones las estaciones radiofusoras de los concesionarios deberán, o sea, los obligaba, deberán hacer uso del idioma nacional. Ahí estaba el asunto, reconocía un idioma nacional, lo cual pues violentaba la Constitución, por eso fue declarado inconstitucional, y la Ley de Derechos Lingüísticos. En el momento en el que la redacción diga podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, pues bueno, hay una visión, una interpretación mucho más amplia, mucho más plural, pues que tome en serio la pluriculturalidad, que no la entiende como algunos aquí, como un adorno o como un asunto folclórico. Es un asunto institucional, de realidad multicultural en México. Entonces, creo que la redacción, efectivamente, vamos a ver cómo aplica, cómo le interpretan los concesionarios también, y cómo también cumplen con sus obligaciones. La campaña del IFT. La campaña del IFT. Yo creo que hay una cosa ahí muy fuerte. Decías, al mismo tiempo que ocurría este artículo
la vigencia de ese artículo. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estaba desmantelando al 50% todas las radiodifusoras. Me parece que es un asunto que se tiene que trabajar, la exigencia, una cosa importantísima, y la complicidad, generar las complicidades necesarias, generar los puentes necesarios para hablar y hacer realidad la construcción de ese país que queremos habitar, donde los pueblos originarios estén incluidos. Pienso que todavía hay muchos pasos que dar. Es decir, cuando hablamos de las radios comunitarias, de las radios indígenas, me parece que no hay paridad con respecto, no se puede juzgar con la misma ley al león y al buey. Tiene que haber otro tipo de entramado o de rasero. Yo creo que al final de cuentas las radios comunitarias, las radios indígenas, las que tienen permiso o no, porque habrá que decir que el uso y el usufructo del espacio radioeléctrico, pueblos indígenas incluidos, nos corresponde a todos. Es un espacio para todos, y me parece que en la realidad ha habido muchos encontronazos todavía con respecto de la utilización del espacio radioeléctrico destinado a pueblos originarios, aplicándoles mismo rasero legal, cuando en realidad la sobrevivencia de una radio comunitaria, una radio indígena, no es la misma que Televisa Radio, que MBS Radio, etcétera, etcétera, que los grandes concesionarios en México. Muchas gracias.